Herramienta legal. Bienvenidos a este episodio donde vamos a realizar un análisis de un precedente del Consejo de Estado, en un caso que pone de manifiesto la importancia de la responsabilidad médica en Colombia, los elementos para su demostración y la cuantificación de los daños. En este episodio vamos a desglosar un caso que llegó hasta el Consejo de Estado, la máxima autoridad judicial en Colombia para este tipo de casos. Este evento involucra a un niño que sufrió una lesión en un ojo derecho y a pesar de la intervención médica, terminó perdiendo su ojo. Los padres del niño presentaron una demanda de reparación directa en contra del hospital y el médico, alegando que la pérdida del ojo de su hijo fue el resultado de una negligencia médica, con el ánimo de obtener una indemnización en nombre propio y de su hijo. Vamos a explorar los hechos y antecedentes de este caso, la sentencia de primera instancia y la apelación que siguió. También nos adentraremos en las consideraciones del Consejo de Estado y cómo llegaron a una decisión final. Analizaremos los argumentos presentados por ambas partes y cómo el Consejo de Estado interpretó la ley aplicable en asuntos de responsabilidad médica. Consejo de Estado, reparación directa, expediente 64780 del 11 de mayo del 2022. Consejera ponente Marta Nubia Velázquez Rico. Apelación. En el año 2013, en la ciudad de Soledad, en el departamento del Atlántico, en Colombia, era el 7 de diciembre, una fecha que una familia recordaría para siempre. Ese día, un pequeño niño, lleno de vida, sufrió una lesión en un ojo derecho debido a un accidente con pólvora. Un incidente desafortunado que cambiaría su vida para siempre. Desesperados, sus padres lo llevaron al servicio de urgencias en un hospital denominado materno-infantil en la ciudad. Sin embargo, ante la negativa de atención en esa sede, tuvieron que dirigirse a otra sede del mismo hospital. Allí, después de esperar varias horas, fueron atendidos por un médico, quien tras examinar al pequeño, decidió darle de alta con algunos medicamentos. Pero el dolor persistía, así que al día siguiente, los padres del niño decidieron llevarlo a un oftalmólogo. La noticia no pudo ser peor. El niño había perdido la visión de su ojo derecho y había riesgo de complicaciones en el otro ojo. Ante esta situación, se trasladaron a un hospital universitario, donde el niño fue hospitalizado ese mismo día. El diagnóstico fue evisceración del ojo derecho. Los padres del niño, devastados por lo que le ha sucedido a su hijo, deciden tomar acciones legales. Presentan una demanda de reparación directa contra el hospital, alegando que la pérdida del ojo de su hijo fue el resultado de una negligencia médica, en la cual pidieron que se reparara el lucro cesante futuro, perjuicios morales a su hijo y a los padres, y finalmente daño a la vida de relación a favor de la víctima. El demandado sostuvo que no existía falla en el servicio médico prestado al menor. Argumentaron que la atención brindada fue oportuna y adecuada y que se siguieron los protocolos médicos establecidos para el tipo de lesión que presentaba el menor. Enfatizaron que la complicación padecida por el menor se produjo por un mal manejo en el tratamiento recetado. Además, el demandado sostuvo que en caso de prosperar las pretensiones, la indemnización debía ajustarse a la jurisprudencia del Consejo de Estado. Finalmente, el demandado llamó en garantía a los médicos. Este movimiento implicaba que los médicos podrían ser considerados responsables y, por lo tanto, podrían ser obligados a contribuir a cualquier indemnización otorgada. Después de que los padres del niño presentaron su demanda de reparación directa, el caso fue llevado ante el Tribunal Administrativo del Atlántico. Este tribunal, después de considerar todas las pruebas y argumentos presentados, falló a favor de los demandantes. Determinó que tanto el hospital como el médico eran responsables de la pérdida del ojo del niño. El primer error fue la negligencia en la apertura de una historia clínica adecuada el día del accidente. En lugar de eso, se llenó un simple recetario con las recomendaciones médicas y se le dio el visto bueno para regresar a casa. Además, hubo una discrepancia en la calificación del triaje, lo que llevó a una falta de claridad sobre el tratamiento que debía recibir el niño. Los demandantes argumentaron que estas fallas en la atención médica inicial impidieron que el niño recibiera un diagnóstico y un tratamiento adecuado desde el principio. Afirmaron que aunque no se podía concluir con certeza que una atención médica diligente habría sido suficiente para evitar la pérdida del ojo, lo cierto era que los médicos incurrieron en una falla médica que privó al niño de recibir un diagnóstico adecuado y un tratamiento idóneo. Además, los demandantes alegaron que los médicos llamados en garantía incurrieron en una deficiencia inexcusable en la prestación del servicio médico.
consistente en la impericia tanto en la identificación del diagnóstico como en el tratamiento a seguir frente a la lesión sufrida por el paciente, lo que impidió que recibiera una atención idónea. En este caso, la carga probatoria se invirtió para que el médico acreditara lo contrario. Sin embargo, el médico se limitó a decir que su actuar estuvo acorde con la lex artis, sin demostrarlo. Por lo tanto, la deficiente atención médica prestada inicialmente y la del médico llamado en garantía quedó previamente acreditada, ya que se presentaron varias fallas en el diagnóstico y en el tratamiento brindado al menor. El daño era evidente. El niño había perdido la visión de su ojo derecho debido a la lesión y a la posterior evisceración. Este hecho era innegable y fue reconocido por todas las partes involucradas. El segundo elemento, la falla probada del servicio, fue el centro de la disputa. La familia argumentó que el hospital y el médico habían fallado en su deber de proporcionar una atención adecuada y oportuna. Alegaron que el médico había dado de alta al niño con medicamentos, a pesar de la gravedad de la lesión. Además, argumentaron que el hospital se había negado a atender al niño en la primera visita, lo que resultó en un retraso del tratamiento. El tribunal estuvo de acuerdo con la familia. En su decisión, señaló que la atención brindada al niño fue insuficiente y tardía. El tribunal concluyó que la falla en el servicio médico había llevado a la pérdida del ojo del niño. El tercer elemento, la relación de causalidad, también fue establecido por el tribunal. Determinó que había una conexión directa entre la falla del servicio y el daño sufrido por el niño. Entre otras palabras, si el hospital y el médico hubiesen proporcionado una atención adecuada y oportuna, el niño no habría perdido la visión de su ojo. El tribunal condenó al hospital y al médico a pagar la indemnización por daños morales y materiales. Esta indemnización estaba destinada a compensar a la familia por el dolor y el sufrimiento que había experimentado, así como por los costos médicos y otros gastos relacionados con la lesión del niño. Cabe resaltar que los médicos fueron condenados al reintegro del 30% del valor total de la indemnización impuesta al hospital. Sin embargo, tanto los demandantes como los demandados no estuvieron satisfechos con la sentencia. Los demandantes, aunque habían ganado el caso, sentían que la indemnización otorgada no era suficiente para compensar completamente el daño sufrido. Por otro lado, los demandados, el hospital y el médico creían que la sentencia era injusta y que no eran responsables de la lesión del niño. Esta apelación llevó el caso a una nueva etapa, con ambas partes preparándose para presentar sus argumentos ante el Consejo de Estado, la máxima autoridad judicial en Colombia para este tipo de casos. El Consejo de Estado, al recibir el caso, se encontró con dos apelaciones, una de los demandantes, buscando un aumento en la indemnización, y otra de los demandados, buscando la revocación de la sentencia. Ante esto, el Consejo de Estado tenía la tarea de revisar los hechos, las pruebas presentadas y la ley aplicable para tomar esta decisión. En sus consideraciones iniciales, el Consejo de Estado confirmó que era competente para conocer el caso en segunda instancia. También confirmó que el daño al niño, la víctima en este caso, estaba probado. El niño había sufrido una lesión en su ojo derecho y, a pesar de la intervención médica, terminó perdiendo su ojo. El Consejo de Estado también estableció que la responsabilidad patrimonial del Estado en este caso surge debido a la falla en el servicio en la atención brindada al niño. Argumentaron que fue el proceder negligente del personal médico el que llevó a que la lesión inicial por la que la víctima acudió a la entidad terminara en una evisceración de su ojo derecho, es decir, en la pérdida de un órgano. La sala se ocupó de la cuestión de la falta de un dictamen pericial o evidencia técnica que determinara el protocolo de tratamiento en estas circunstancias. Sin embargo, se basó en la literatura médica existente, que prescribía en un enfoque de tratamiento completamente distinto al que los médicos habían implementado. Este desvío de los procedimientos médicos estándar que ninguno de los dos médicos siguió constituye una negligencia grave. El Consejo de Estado también abordó el recurso de apelación de los demandantes, quienes cuestionaban únicamente el monto de la indemnización de los perjuicios morales reconocidos en la sentencia de primera instancia. La sala encontró procedente la modificación con el fin de incrementar los valores reconocidos. El tribunal de primera instancia había otorgado una indemnización cercana a los 71 millones de pesos por concepto de lucro cesante. Sin embargo, el Consejo de Estado encontró que había un error en este cálculo y decidió corregirlo. Utilizando la fórmula legalmente establecida para calcular el lucro cesante, el Consejo de Estado llegó a una cifra cercana a los 51 millones de pesos. En la apelación, el Consejo de Estado consideró que la indemnización debía incrementarse.
Para llegar a esta conclusión, se basaron en la valoración de la gravedad de la lesión realizada por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Atlántico, la cual determinó una pérdida de capacidad ocupacional equivalente al 23,63%. De acuerdo con la jurisprudencia de la Sala, la valoración de la gravedad de la lesión se convierte en el referente concreto para ubicar dentro de los parámetros establecidos en la sentencia de unificación el quantum indemnizatorio que le corresponde a quien alegue el perjuicio moral, como víctima directa o indirecta del daño. Lo anterior conllevó aumentar la indemnización por perjuicio moral que se había otorgado a la víctima directa del daño y a cada uno de sus padres, de 31 y 16 salarios mínimos legales mensuales vigentes respectivamente, a 40 salarios mínimos. Para cada uno de sus hermanos, la indemnización se incrementó de 16 a 20 salarios. Este fallo del Consejo de Estado es un recordatorio de la importancia de la responsabilidad médica y de las consecuencias que puede resultar de la negligencia médica. Esperamos que este episodio haya proporcionado una visión valiosa y profunda de este caso legal. Continuaremos explorando temas importantes y relevantes en futuros episodios.